Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio especial que voy a hacer con motivo del coronavirus. Queda un poco feo decir esto de con motivo del coronavirus, pero bueno, al final mi intención con estos especiales es, por un lado, entretener, porque vamos a estar muchos días, muchas horas en casa y necesitamos tener cosas que hacer, aunque tampoco volvernos locos con cosas que hacer. Y también porque si desde aquí puedo ayudar, tanto yo como las personas que van a venir invitadas a estos episodios, podemos ayudaros en alguna medida, pues bueno, pues aquí lo dejamos y espero que os sirva. No hace falta que diga que estamos en una realidad para la que ninguno estamos preparados, ninguno nos hemos enfrentado a esto antes y esto puede dar lugar a situaciones complicadas. Cuando digo ninguno, también me refiero a profesionales sanitarios y a profesionales como es el caso de mi invitada, Marta Redondo, doctora en psicología. Marta, buenas tardes. Hola Hanna, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo. Ya la conocéis porque ha estado en el podcast y lo que decía, estamos en un nuevo escenario que nos hemos encontrado además de la noche a la mañana, o sea que no nos hemos podido preparar para ello y que se enmarca en un contexto en el que hay muchísimas emociones que vamos a ir desgranando en el episodio de hoy, emociones como miedo, incertidumbre, incluso rabia, que puede hacer que sea complicado gestionar todo esto que nos está pasando de forma colectiva. Marta, como sé que te han llegado muchos mensajes, tanto de pacientes tuyos como de gente que por las redes te contacta porque no está sabiendo muy bien cómo gestionar esta situación, pues si te parece, como decía, vamos a ir desgranando uno a uno emociones y situaciones que se pueden dar estos días para ver si así podemos dar alguna herramienta que ayude a sobrellevarlo. Vamos a empezar, por supuesto, por la incertidumbre, porque es verdad que estamos en un momento en que no sabemos qué va a pasar, no sabemos tampoco muy bien qué está pasando y no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Sí, la verdad que es una situación, has hecho una intro en la que has descrito perfectamente un poco lo que estamos viviendo todos, una situación en la que se produce un cambio brutal, rapidísimo, completamente inesperado y para el que en principio no tenemos estrategias de afrontamiento porque es algo que no hemos vivido nunca y que ni siquiera somos capaces de visualizar muy bien a qué nos enfrentamos y eso todavía limita más la capacidad de búsqueda de esas estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces, cuando se producen esos escenarios con todas esas características, algo nuevo, algo incierto, con mucha dificultad para predecir todo lo que has descrito también, pues es un escenario perfecto para que en el ser humano se dispare un proceso de estrés. Al final el estrés va a ser ese mecanismo que nos va a preparar para poder enfrentarnos de una manera más eficaz a ese tipo de situaciones. Con lo cual, lo primero que es importante dejar claro es que el estrés es una elevación en nuestro nivel de activación para poder dar respuesta a ese tipo de situaciones y esa elevación en el nivel de activación se produce tanto para dar una salida física a la posibilidad de que existan amenazas como para también responder bien a nivel cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces, muchos hemos reconocido a lo largo de todos estos primeros días altos niveles de ansiedad y un nivel alto de estrés y eso lo primero que hay que hacer es normalizarlo, es entender que es completamente natural que exista, que de alguna manera eso quiere decir que estamos bien hechos, que nuestro cuerpo está funcionando bien al final, ¿no? No podemos pedir que eso desaparezca porque eso es un signo de que nuestros mecanismos están funcionando como tienen que funcionar y ese estrés de alguna manera nos prepara para poder asumir y enfrentarnos de una manera lo más adaptativa posible al cambio. Lo que ahora tenemos que ir desgranando juntas de alguna manera es ver ante esta nueva realidad qué cosas estamos empezando a hacer que
creíamos o que es lo primero que nos pide el cuerpo para poder solventar la situación y que no están siendo muy funcionales y que tendremos que eliminar, y cuáles pueden ser más funcionales para poder adaptarnos a esta situación nueva que nos ha venido de repente. Uh-huh. Dentro del estrés está, por un lado, ese estrés que nos genera, pues eso, ahora mismo tengo una ansiedad que te cagas porque estoy como, pues eso, entre que no sé muy bien qué hacer, porque imagínate, personas que trabajan normalmente en una oficina con un horario, con unas rutinas establecidas, de repente todas tus rutinas se van a tomar por saco. Pero ya no solo nos referimos a ese estrés, sino también al estrés que provoca anticipar cosas malas que van a pasar. Ahí dinos tú qué herramientas tenemos para poder vivir en el realismo y vivir con perspectiva, siendo conscientes de pues de los riesgos que tenemos, de las cosas que tenemos que hacer, pero sin anticiparnos y pensar que esto es el apocalipsis zombie, como hay personas que, por desgracia, están un poco en esa mentalidad. Claro, la idea es que ante un escenario, o sea, el ser humano ante la incertidumbre está preparado para reaccionar con esta activación que decíamos, ¿no? Pero la activación no deja de ser algo que nos resulta desagradable. Esa activación, ese desasosiego, esa ansiedad. Al final la ansiedad es una emoción que aparece en los primeros momentos de cualquier proceso de estrés casi siempre, por la posibilidad de que haya una amenaza. Entonces, esa ansiedad nos resulta muy desagradable. Y ya hablábamos tú y yo en el podcast que grabamos, si te acuerdas, de la mala educación emocional que hemos tenido. Al final nos han educado y nos seguimos educando unos a otros continuamente mucho en la huida de la preocupación, del desasosiego, de la ansiedad, continuamente, ¿no? Estoy preocupado, no te preocupes, estoy nervioso, no te pongas nervioso. Entonces, tenemos muy poca tolerancia a la ansiedad y al desasosiego. ¿Cómo hemos cómo hemos aprendido a huir de la ansiedad y del desasosiego? Pues hay dos conductas trampa para quitarnos la ansiedad y quitarnos el desasosiego que en estos primeros días se han visto muchísimo. Una de las primeras conductas trampa es, al final, lo que sucede en esta situación es que percibimos que no tenemos control y lo que hacemos es buscarlo. Una de las conductas principales de búsqueda de control ha sido la búsqueda de información. Uh-huh. Es verdad que es muy importante tener una información en una situación tan cambiante y tan complicada como la que estamos viviendo, pero la realidad es que hemos vivido a un bombardeo de información brutal que ponía claramente de manifiesto cómo estábamos desbordados de ansiedad todos, porque al final la ansiedad de alguna manera a lo que nos lleva es a buscar esa información, y la persona más ansiosa se queda con la información que más amenazante le resulta, y esa información es la que comparte. Con lo cual, Twitter ha sido una fuente de ruido brutal que no hacía más que desasosegarnos. Uh-huh. Yo una de las primeras cosas que recomendé fue quitaros Twitter durante unos días, vamos a hacer otras cosas, nos está haciendo muchísimo mal. Los grupos de WhatsApp, era brutal. Todavía hoy me han estado llegando, me siguen llegando bulos, pero los primeros días ha sido brutal. Una cantidad de información no contrastada, no cierta, no brutal, que lo único que hacía en esos momentos era ponernos todavía más nerviosos. Entonces, la persona que tiene ansiedad busca información de una manera compulsiva para intentar aliviársela, y lo que hace es no solo no sentirse más tranquilo, sino cada vez entrar más en pánico y además contagiar el pánico, porque comparte esa información con todo el mundo, ¿no? Con lo cual, esa ha sido una de las conductas principales de control que hemos buscado. Desde el principio dijimos, busca 2-3 canales de información que sean veraces para ti, que tú creas que están dando una información que para ti sea útil, y refréscala un par de veces al día, no es necesario más, pero usa solo esos canales de información. Claro, porque además ahora corremos el riesgo, estando en casa, de que ya no solo tienes pues el periódico que puedes leer online, las redes sociales, ahora también tienes la tele, que claro, es el especial del coronavirus 24 horas al día. Entonces, por mucha información rigurosa que estés recibiendo, claro, es un machaque permanente que no hace sino aumentar esa ansiedad, ¿verdad? Claro, el problema es que ya no es solo que la información sea o no información contrastada y veraz, es que ya no necesitamos tanta, es que no es útil. O sea, hay un punto en el que gran parte de la información que estamos recibiendo no nos está resultando útil. Y lo que tú dices, el problema de esto es que la fuente de entrada a las emociones es el proceso atencional. La atención es como la clave, como la llave
de alguna manera a través de la que entran las distintas emociones. Entonces, si yo le estoy diciendo a mi cuerpo, si yo de alguna manera lo que estoy planteando es eso es lo más importante y mis conductas lo que están diciendo es eso es lo más importante, mi atención no sale de ahí de forma continua. Entonces, el problema es que esto se convierte en el protagonista de mis días, de mi vida, de mi... Entonces, por un lado, las conductas de control y por otro, el problema es que ante las situaciones inciertas, lo que hemos aprendido también a hacer es anticipar, tú lo decías antes, ¿no? O sea, cuando no soy capaz de y no tenemos ninguna información clara de lo que va a venir por delante, pues estamos muy trabajaditos en otros escenarios de nuestra vida a hacer auténticas tesis doctorales. O sea, abrimos un tema y hacemos auténticas tesis doctorales. Entonces, la rumiación, que es así como llamamos los psicólogos a este proceso en el que uno entra en barrena mental y no puede salir de ese pensamiento, la utilizamos porque nos devuelve una cierta sensación de control, pero es mentira. En realidad, lo que yo le estoy enseñando a mi cabeza es alivíate el desasosiego, ata todo, controla todo y mira, una forma de hacerlo es esto. Como a corto plazo me alivia un pelín la ansiedad, pues claro, entro en barrena. Claro. Algo que me resulta reforzante lo voy a repetir y así hemos entrado con estas dos, la búsqueda compulsiva de información y las auténticas barrenas mentales o tesis doctorales han sido dos de los elementos que han imperado en los primeros días y que nos han dañado un montón. Para que nos entiendan los que nos están escuchando, esto es como cuando tú le mandas un WhatsApp a alguien y ves que lo ha leído, no te contesta, entonces tú ya empiezas a hacer el desarrollo mental de lo que esa persona está pensando y por qué no te está contestando. O sea, es anticiparte a lo malo que va a pasar en vez de ser consciente de que puede ser malo o bueno lo que vaya a pasar. Claro, ahí hay varias claves. Una, por un lado, el hacer, en algunas ocasiones, hacer un análisis real de la información que tenemos, ¿no? Estamos muchísimas veces muy atemorizados, por ejemplo, por contagiarnos, cuando en realidad, cuando yo pongo encima de la mesa la información real que tengo, pues la idea es que la gravedad para mí, persona sana de mi edad, etcétera, no salta, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, tener clara cuáles son las consecuencias reales de determinadas situaciones, lo cual no quiere decir que esto no sea un problema, obviamente, por el colapso del sistema sanitario y por las personas mayores, ojo. Pero la idea es, por un lado eso, y luego, por otro lado, lo más importante, incluso más importante que juzgar a ese pensamiento, es no entrar en él, porque cuando entramos a juzgar si ese pensamiento es cierto o no es cierto, muchas veces ya lo que estamos haciendo es darle espacio y darle protagonismo. Entonces, la realidad es que esta idea de intentar anticipar, ¿no? Pues escenarios posibles a todos los niveles, tanto a nivel médico como muchísimo ahora a nivel económico, por ejemplo. Total. Pues sí. Para los autónomos, que te voy a contar a ti, que me van a contar a mí, al final esta es una situación en la que sin querer tu cabeza se va hacia adelante a pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a salir de esta, cómo vamos a... Entonces, la realidad es, ¿tú y yo podemos hacer algo por eso hoy? Marta, es como dice el Cholo, partido a partido. Partido a partido, si es que el Cholo, ¿qué te voy a contar yo de mi Cholo? Qué sabio el Cholo, ya está. ¿Qué te voy a contar yo de mi Cholo? Eso es toda una pedagogía, claramente. Totalmente. Al final, el ser capaces de plantearnos lo que realmente podemos hacer tú y yo ahora para ese escenario incierto que se nos viene a nivel laboral, por ejemplo, pues vamos a ver las cosas que sí podemos hacer y no vamos a dejar nuestra cabeza entrar en todas las otras tesis que no están en nuestra mano, para las que no tenemos respuestas y para las que no podemos hacer nada ahora, ¿no? Entonces, para dejar ese pensamiento que me molesta ahí y no entrar en la rumiación, hemos propuesto estos días estrategias de control atencional, aplicaciones que están encaminadas un poco al entrenamiento en atención plena. La idea es que te voy a pasar algunas de ellas para que las pongas si quieres en el podcast. Genial, sí. Y así las pueden consultar ahí. A mí hay dos que me gustan especialmente. Hay una que se llama Petit Bambú y hay otra aplicación que se llama REM Volver a Casa, que la han hecho los psicólogos y los psiquiatras del Hospital de la Paz, y son dos aplicaciones que están hechas para entrenar atención plena que a mí me gustan mucho. Entonces la idea es que cuando aparece ese primer pensamiento de qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi futuro, qué va a pasar con mi...
para el que no puedo dar respuesta ahora, es decir, al que no tiene sentido que entre porque no puedo dar respuesta, lo más interesante es dejarlo ahí. Yo pongo muchas veces la metáfora de la avioneta esa de la playa, que yo estoy súper sereno, entra y me descoloca, su ruido me molesta, y al final yo no tengo ningún control sobre que esa avioneta se pire, no puedo decidir que se vaya, pero sí puedo plantear, bueno, leo lo que pone en la publicidad, la dejo ahí y como el ser humano tiene capacidad de dividir la atención, el resto de mi atención lo voy a centrar en aquello con lo que estoy ahora. Entonces la avioneta se queda ahí molestándome su ruido como una mosca cojonera, vamos. Se queda ahí, pero no desarrollo la tesis doctoral. Es decir, no le doy más poder, no entro en ella. Claro, las estrategias de atención plena al final, cuando yo dejo un trozo de mi atención ahí y el resto lo divido a aquello con lo que estoy, cuanto más entrenada tenemos la atención plena, más fácil nos es desarrollar la atención en aquello con lo que esté en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, son estrategias que me ayudan mucho a regular emociones y que me ayudan mucho a trabajar con esos pensamientos que me descolocan y que me invitan a entrar en ellos, pero que me van a hacer entrar en barrena y perder el control. Uh-huh. Marta, otra de las consecuencias de la situación en la que estamos y que lo mismo no se asocia con ansiedad, pero la misma palabra lo dice, es el ansia por hacer cosas. Y a esto es verdad que por muy buena intención que tenga todo el mundo ahora mismo en redes de compartir, que si entrenamientos, que si cursos, que si charlas, que si whatever, es verdad que lo mismo no nos estamos dando cuenta de que ese ansia por hacer cosas y ocupar las 24 horas del día ahora que estamos en casa es igual de contraproducente, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir lo que es ansia cubriendo una ansiedad de lo que es estar motivado, que es fantástico? Y oye, yo por ahora la verdad es que estoy aguantando bastante bien el momento, pero ¿cómo podemos distinguir entre motivación y ansiedad? Fíjate, una de las cosas que cuando grabábamos el podcast de estrés, si te acuerdas, hablábamos del todo, del no saber estarnos quietos, del no no dar utilidad al descanso, del no dar utilidad al pararnos, pues curiosamente hemos replicado ese escenario hacinados, estando metidos en casa, estamos replicando ese escenario, porque al final el ramalazo de esta educación que hemos tenido en el todo y el no ser capaces de sentarnos a descansar también y a tener espacios de no hacer, pues claro, al final nos pasa factura aquí también. Entonces, cosas importantes. Aquí habría que separar, efectivamente, tú has dado como las dos claves, que serían, por un lado, el que mi conducta no esté respondiendo a aliviar mi ansiedad y, por otro lado, la motivación, es decir, que tenga un motivo muy concreto. Entonces, aquí habría que separar. Yo sí que veía en estos días, hablando con la gente, y lo hablábamos desde el principio, es que una de las cosas que nos ha pasado al empezar esta situación en casa es que el estado de ánimo bajaba un poco, aparte de por el shock de la situación, también de repente por la ausencia de reforzadores. Es decir, al principio, nosotros, en nuestro día a día, el estado de ánimo del ser humano tiene mucho que ver con la cantidad de reforzadores que recibimos, ¿no? Entonces nosotros recibimos reforzadores primero sociales. Al final, la interacción con los otros, las conductas de tengo un problema, voy y te lo cuento, tengo una alegría, voy y la comparto contigo, me echo unas risas contigo, me das un abrazo. Es decir, toda la parte social es una fuente brutal de refuerzos para el ser humano que se ha quitado un plumazo. Uh-huh. Por otro lado, otra fuente de refuerzo súper importante son las conductas que de alguna manera se nos hacen bola, nos cuestan, nos dan pereza, suponen un trabajo para nosotros, pero el ejecutarlas nos hace sentir súper satisfechos. Es otra fuente de refuerzo, ¿no? Hacer cosas útiles, que tienen un sentido, que además me cuestan, todo eso cuando lo acabo es una fuente de refuerzos. Pues en una parte la hemos perdido también, ¿no? Hay una pérdida importante también de esos refuerzos. Y luego el tercer grupo son las conductas que me refuerzan en sí mismas, o sea, las conductas placenteras en sí mismas, ¿no? Y ahí hay otra pérdida importante de refuerzos. Entonces, una de las cosas que planteamos desde el principio es, dejamos muy claro la importancia de la rutina, luego si quieres hablamos de ella, y qué tenía que tener esta rutina, porque no era solo, ten una rutina, sí, pero ¿qué metemos? ¿Y por qué es importante? Pues en esta rutina tenía que haber
actividades que nos dieran reforzadores de alguna manera de estos tres grupos. Entonces, en la parte más de tareas que se me hacen bola, pero que luego me hacen sentir guay, pues tenemos desde ver cosas en las que puedo crecer laboralmente, trabajo si lo puedo mantener de alguna manera con teletrabajo, proyectos, o sea, cosas que a lo mejor me cuestan más, pero que cuando las voy a ir haciendo me voy a sentir bien. Incluso empezar a entrenarme en atención plena, o sea, cosas de crecimiento personal al final, ¿no? En la parte de las cosas placenteras, pues es importante pararnos al autocuidado, desde cocinar, comprar rico y cocinarnos rico, hasta dejar espacios para poder hacer relajación, para poder disfrutar de un baño caliente, para poder disfrutar de espacios de descanso. O sea, ya que tenemos una falta enorme de estimulación externa y de fuente de refuerzo externa de las cosas que nos gustan, pues vamos a buscarla, vamos a hacer un esfuerzo por buscarla de alguna manera, ¿no? Y luego en la parte más social, pues estamos a tope con videollamadas, por eso a veces la conexión no es buena, nos estamos acercando a los nuestros, tenemos la posibilidad de hacerlo así y es maravilloso en estas situaciones. Incluso, fíjate, todas las propuestas, no me sale la palabra exacta que quiero decir, pero me vale, que se están haciendo ahora, las iniciativas, quería decir, de a las 8 aplaudimos a los sanitarios, de alguna manera es una forma también de obtener ese refuerzo social, ¿no? De entender que estamos juntos en esto y de tener ese sentimiento. Entonces está muy bien tener esos motivos, y esos motivos en cada una de estas áreas para no perder refuerzos y que el estado de ánimo esté bien. Pero lo que tú decías, no podemos saturarnos ahora. En cada una de esas tres áreas vamos a elegir conductas concretas que quiero hacer, que tengan motivos específicos para mí, y me voy a visualizar las metas que puedo perseguir con esas conductas y a poner mi energía en ellas. Pero metidas dentro de la rutina de forma razonable, respetando esa tercera pata del descanso y no entrando entonces en que nos ataque el todo otra vez y en tener la sensación de que si nos estamos quietos eso no es útil y nos tenemos que sentir culpables, ¿no? Eso es muy importante. Fíjate, pensando en esto, le daba vueltas esta mañana porque me ha pasado a mí en los primeros días que me ha atacado de alguna manera ese todo, y me ha atacado la culpa que va detrás de no cubrir ese todo. Al final, claro, de repente nos han parado en seco, y nos han parado en seco cuando algunos de nosotros tenemos agendas pues muy llenas de muchas cosas diferentes, ¿no? Y todas esas cosas o algunas de esas cosas se quedan pendientes. Entonces, ¿qué sucede? Se quedan pendientes, pero claro, estamos teletrabajando, pero estamos teletrabajando en la situación que estamos teletrabajando. ¿Qué quiere decir? Pues que los que tenemos hijos, al final nuestros hijos, pues los tenemos que atender nosotros, claro. Entonces, si son más mayores, ellos por las mañanas están en sus rutinas, pero los que los tenemos también más pequeños, tenemos que estar un poco pendientes. Los que los tenemos también más pequeños, pues los tenemos que cuidar de alguna manera y organizarnos. Más todas las cosas de la casa, más, en fin, que no estamos acostumbrados a una rutina así. Entonces, es muy importante no exigirnos el mismo nivel de trabajo y de rendimiento, porque no tenemos las mismas condiciones ahora mismo para poder hacerlo. Entonces, el respetarlos, el no irnos a ese todo, ni para llenarnos ahora de todas las actividades que nos están proponiendo, que oye, bravo por la generosidad de muchísima gente en redes que está haciendo millones de cosas, y eso es maravilloso, pero vamos a elegir, vamos a meterlas en las rutinas y luego vamos a permitirnos descansar sin sentirnos culpables, porque bastante duro ya es esto. Y al hilo del descanso, se me ocurre otra cosa importante. En una situación como esta, en la que los niveles de estrés están subiendo, 3 cosas fundamentales para el estrés: comer bien, meter actividad física y descansar. Y descansar no es solo dormir por la noche. Descansar es aprender a pararnos en el día, descansar es... Entonces, esas 3 cosas tienen que estar metidas en nuestra rutina porque estamos en una situación de estrés alto y nos van a proteger. Totalmente de acuerdo. Marta, otra de las situaciones que se puede dar es que entremos en el bucle de la mentalidad del enfermo. Entonces, como estoy encerrado en casa,
pues ya entro en ese bucle pensando que estoy enfermo. Y no, estamos, la mayoría de los que estamos en casa estamos perfectamente sanos, solo que estamos en casa. Entonces, ¿cómo rompemos con esa, pues eso, con ese bucle, con esa rumia y con esa tendencia a, pues ya no me levanto de la cama, no me quito el pijama, como cualquier mierda, como cuando me duele la cabeza y me pongo la manta y me tomo un chocolate caliente con bollos? ¿Cómo rompemos ese circuito mental? Claro, para eso es para lo que justo alertamos desde el principio en la necesidad de la rutina. O sea, al final el hecho de que, porque el problema de eso que tú comentas, de esa sensación como de que estamos malos, es que eso, claro, el típico domingo que estás perreando, no te quitas ni el pijama, te quedas en el sofá y pasas el día, pues bueno, ni tan mal porque descansas algo, pero la sensación al final del día es una sensación de bajón tremenda, un estado de ánimo muy, muy bajito. ¿Por qué? Pues porque, claro, no has hecho nada de los 3 grupos que he dicho de reforzante, ¿no? O sea, ni útil, ni... Entonces hay una sensación de vacío, de insatisfacción. Quitarnos el pijama, vestirnos, darnos una ducha, vestirnos, desayunar, toda una hora más o menos razonable y empezar una secuencia de rutinas, un poco como hemos planteado, ¿no? Para que nos permitan, no por hacer, no por llenar el tiempo, sino que nos permitan cubrir metas que nos van a dar esa sensación de satisfacción. Eso de alguna manera nos va a permitir llenar el tiempo de cosas útiles y eso rompe esta sensación que comentabas, ¿no? Marta, hay muchas personas que viven solas y no solo personas mayores, que también, pues tremendo, pero nos enfrentamos a muchos días de aislamiento y aunque tengamos, gracias a Dios, la tecnología que nos permite conectarnos de forma virtual, pero esas personas que viven solas, ¿qué pueden hacer en momentos que sientan una especial soledad o cómo pueden gestionar esos momentos? Pues lo mismo, pues sí, que te da un momento de joder, ¿qué va a pasar? Madre mía, porque eso nos va a pasar a todos. Y claro, no tienen al lado una persona que les pueda dar un abrazo, que los que están viviendo contigo sí te lo pueden dar. Fíjate, yo creo que en este escenario tan complicado que estamos viviendo, todas estas herramientas que estamos planteando que nos pueden ser útiles a todos son las mismas herramientas, pero que tienen que hacer todavía con más, como con más ahínco las personas que tienen la situación más complicada. Entonces, esas personas que tú planteas claramente, personas que se encuentran solas al final, son personas que van a vivir esta situación de una manera más difícil. Además de tener que ponerse a tope con estas herramientas con más motivo que el resto, cosas importantes. Probablemente el crecimiento personal que ellas pueden vivir y el fortalecimiento que ellas pueden vivir va a ser brutal, ¿eh? Eso también te lo digo. O sea, al final esta va a ser una situación en la que nos vamos a exponer tanto al desasosiego, tanto a la incertidumbre, a las cosas que no nos gustan y que nos molestan y que nos cuestan hacer, ¿no? Y muchas veces, fíjate, una de las cosas que yo más veo en consulta o que yo veo en consulta muchísimo son casos de dependencia emocional. Dependencia de la emoción, que quiere decir muchas veces no es dependencia de otra persona, es dependencia, o no solo, es dependencia de necesidad de chute de algo bueno, necesidad de huir de la emoción negativa. Muchas veces eso se traduce en personas, en buscar relaciones que al final son muy difíciles con personas. Pues te digo una cosa, al vivir esto solo, te va a dar una independencia y eso da una fortaleza que es brutal. Encarar la vida así es maravilloso. Con lo cual, yo les invitaría a que tomaran conciencia de dónde está la meta. La meta, el visualizar meta aquí también es importante, ¿no? Entonces, la meta que pueden conseguir estas personas es estupenda, porque es verdad que los casos de dependencia emocional son muy jorobados en consulta, nos hacemos muy chiquititos, la autoestima se va a la porra. Bueno, pues vivir esto solo probablemente te va a colocar en una posición estupenda, ¿no? Y personas vulnerables también, pues son las personas mayores, las personas en riesgo, las personas, o sea, hay varios grupos, ¿no?, de personas, además de las que viven solas, que si para todos esto es difícil, pues para ellos probablemente lo sea un poco más, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cada uno de los casos la clave sería intentar regular las emociones con las herramientas que estamos viendo, no darnos permisos porque ellos van a estar más jorobados, ¿no? Y luego intentar visualizar esta meta también, ¿no? De que van a salir, todos vamos a salir fortalecidos, pero en determinadas situaciones todavía más, ¿no? Uh-huh. Vamos a entrar a hablar
de la emoción del miedo y vamos a concretar distintas situaciones en las que podemos sentir miedo, en esta situación que estamos viviendo todos. El primero de todos, yo creo que es común, es el miedo al contagio, porque es verdad que aunque nos han dicho que en personas sanas es como una gripe y que puedes incluso estar infectado y tener unos síntomas muy leves, etcétera, etcétera, sí que es verdad que hay gente más sensible y hablo de, por ejemplo, personas que viven con otras que tienen que seguir yendo a trabajar y entonces viven ya con ese miedo a que esa persona les traiga el virus de fuera, personas que tienen que ir a trabajar y entonces vivan con la psicosis de me voy a poner mal o me van a tener que ingresar y todo eso derive en una película mental incontrolable y también miedo de, por ejemplo, personas sanas. Yo en mi caso tengo mucho miedo por mi padre porque es una persona de hiperriesgo. Entonces, claro, yo estoy sufriendo porque, claro, no le tengo al lado para estarle vigilando al pobre, aunque no se quita la mascarilla, no se le acerca a nadie, ni mi madre, o sea, está súper concienciado, pero es inevitable y encima cuando tú sabes que no puedes salir y ir corriendo a ayudar, a ver, por poder puedo, ¿no? Pero no sé si me explico, que al final es una distancia que genera también miedo. Sí, al final, parte de los mensajes que he recibido en estos días tenían mucho que ver con los miedos, sobre todo los primeros. Tanto del personal sanitario, me escribían, bueno, el personal sanitario está desbordado por muchísimas cosas, luego si quieres comentamos algo de ellos, sí, porque se merecen, yo creo, un punto aparte. Pero entre otras cosas, una de las cosas, algo que están sufriendo es el miedo y luego muchos los que has descrito tú súper bien. Y luego, muy importante también, los de las personas que ya tenían un trastorno de ansiedad. Al final hay personas que ya antes de que todo esto pasara tenían ya un trastorno de ansiedad. Eso quiere decir que ven con más con los ojos con más amenaza las cosas, ¿no? Sus ojos ven más amenaza en las cosas y para muchos de ellos además la fuente principal de amenaza era la salud. Es decir, hay personas que ya tienen un trastorno de ansiedad, pero encima algunas de ellas su foco principal de miedo estaba en la salud. Con lo cual, en todas estas situaciones, pues he recibido mensajes de personas pasándolo francamente mal, incluso pues a veces con ataques de pánico, etcétera, ¿no? Entonces, al final la gestión del miedo son las mismas herramientas que hemos visto. No nos podemos quitar el miedo. Eso es una de las cosas primeras a entender. No nos podemos quitar el miedo porque al final el miedo lo que hace es protegernos cuando hay una amenaza. Y aquí la hay. Entonces, el miedo es de alguna manera el que está haciendo que no salgamos de casa. Algo tan difícil como como quedarnos y hacer las conductas que estamos haciendo, que nos cuestan tantísimo esfuerzo, en parte las estamos haciendo gracias a ese miedo. Entonces, el miedo de alguna manera nos protege. Por tanto, no nos lo podemos quitar del todo, porque la amenaza real nos está llevando a hacer todo lo que nos están diciendo, a no salir de casa, a lavarnos las manos, a los de la mascarilla, a ponérsela, a todo, ¿no? Mi madre es una persona también de riesgo, tiene por 4 o 5 sitios diferentes y es una persona díscola en algunas cosas. Y sin embargo, el miedo la está protegiendo de alguna manera. Entonces, el miedo tiene una función protectora, con lo cual el objetivo es arrinconarlo, no quitárnoslo. ¿Arrinconarlo qué quiere decir? Pues que me lleve a hacer las conductas que me protegen, pero que no se convierta en el protagonista de mi día a día, ¿no? Entonces, para que no se convierta en el protagonista de mi día a día, hacemos todo lo que hemos visto antes. Todas las técnicas de control atencional, todas esas nos sirven para no tenerlo en el centro, ¿no? Pero no podemos plantearnos quitárnoslo. Antes lo has dicho, Marta, uno de los colectivos que más está sufriendo esta situación en lo personal y en lo profesional es el colectivo de los profesionales sanitarios, porque claro, ellos están viviendo por una parte el miedo por su propia salud, el miedo por la salud de sus familiares, que además ellos siguen trabajando, y por otro lado están soportando unos días sin descanso desde la incertidumbre que no saben cuándo va a terminar esto y que todavía se espera lo peor. Aquellos profesionales sanitarios que nos están escuchando, ¿qué herramientas pueden implementar, aparte de las que ya hemos hablado, de atención plena, de intentar desconectar? Pero es verdad que ellos están
en una situación ahora mismo están sin descansar, que yo creo que, bueno, lo has dicho tú, es lo peor. O sea, estar durmiendo 4 horas día tras día tras día es lo peor que te puede pasar para que se te vaya la olla y no tengas ninguna claridad mental. Sí, te decía antes, algunos de los mensajes que he recibido son de profesionales sanitarios absolutamente desbordados. Al final, yo creo que los que estamos en casa no nos hacemos una idea probablemente de lo que está sucediendo en los hospitales y de la magnitud. Yo me conecto de vez en cuando a los stories de Carlos Macías, que con un tono un poco apocalíptico nos hace llegar de alguna manera la situación tan extrema que están viviendo, y eso no para asustarnos, pero sí para concienciarnos, creo que es bueno. Entonces yo creo que ellos están absolutamente desbordados y yo me acordaba muchas veces cuando me escribían de lo que vivimos las personas el 11M, las personas que atendimos a víctimas y a familiares. Una de las cosas que sucedía durante ese día, durante todo ese tiempo, es que las personas, los profesionales que estábamos cerca, el nivel de desgaste era altísimo. Entonces, muchos pasábamos, después de las jornadas que hacíamos, pasábamos por grupos de debriefing. Esto sería muy interesante que lo pudieran implementar en los hospitales. Yo no sé si los psicólogos ahora mismo en los hospitales están yendo, no, si están desbordados, si no. Yo pensaba con la gente de mi equipo y con gente de mi entorno la posibilidad de activar esos grupos de debriefing, incluso desde el Colegio Oficial de Psicólogos, que los centros sanitarios, que los hospitales pidieran voluntarios, como se hizo el 11M, a los colegios de psicólogos para que fuéramos allí y pudiéramos hacer grupos con los profesionales sanitarios. Pero mientras esto se da y por si no se da, el grupo de debriefing al final lo pueden hacer entre ellos, aunque no haya un psicólogo que les guíe, o por lo menos que entiendan que no es más que desahogo emocional. Entonces, es muy importante que cuando ellos acaban una jornada brutal, además de intentar, en la medida que puedan, cuidar estos 3 pilares de intentar comer sano, ser capaces de alguna manera de planificar un poco las comidas para intentar mimar el cuerpo, ¿no? Intentar hacer algo de actividad física, que vuelvan andando, que suban y bajen escaleras, intentar el descanso allí, 5 minutos de respiración, de relajación, o sea, rapiñar huecos de descanso. Pero además de eso, que entiendan que es importante que cuando salgan de una jornada tengan un tiempo de desahogo. Y un tiempo de desahogo es contar lo que han sentido, lo que han vivido, lo que les ha impactado, lo que ha pasado, a todos los niveles, a nivel de lo que se les ha pasado por la cabeza, a nivel de lo que han pensado, a nivel de todo lo que han sentido, a nivel de las conductas concretas que han hecho. O sea, ¿eso para qué? ¿Para regocijarse? No. Eso para soltar todo y luego poder desconectar. Pero es muy importante. Me escribía el otro día una médico y me decía, es que me he puesto a llorar y no podía parar. Es que es importantísimo que puedan soltar, que puedan desahogarse para luego poder desconectar. Totalmente de acuerdo, y espero que, bueno, cuando ya esté un poco más normalizado todo, podáis hacer esos grupos de apoyo para el personal sanitario, porque creo que les va a venir, sinceramente, muy, muy bien. Y claro, dentro del personal sanitario, precisamente, también estáis los psicólogos, porque ya, claro, imagínate, tú en un grupo de debriefing, aparte de la carga que tú ya tienes en lo personal, si además estás escuchando toda la carga, están descargando en ti, por así decir, toda esa carga emocional y profesional que tienen pues o profesionales sanitarios o psicólogos, también tenéis que cuidaros mucho vosotros, los psicólogos, precisamente. Tú, directamente tú, que lo eres, ¿cómo haces? Porque claro, ahora encima tú estás, que ya me parece lo más de lo más, que por eso molas tanto, estás disponible por todas las vías posibles, WhatsApp, Skype, por donde sea, estás disponible para tus pacientes y eso, joder, se agradece. Muchos otros profesionales también lo están haciendo. Pero claro, ¿tú cómo te cuidas para que no te arrastre la ola? Porque claro, pocos te llamamos para decirte, hola Marta, ¿cómo estás? Lo normal es que te llamemos con algún mojoncillo. Entonces, ¿tú cómo haces para vaciarte tú? Sí, fíjate que es verdad que en una situación así lo primero que se nos ha venido a la cabeza, y yo he visto a varios profesionales, psicólogos también, es ver de alguna manera ante la impotencia qué podíamos hacer nosotros, ¿no? Y entonces pues hemos abierto redes y posibilidad de que la gente acceda a nosotros y poder ayudarla, y eso
coloca muchísimo el estado de ánimo. O sea, eso es una fuente de ayuda fundamental. A mí cuando algunas personas me dan las gracias siempre pienso, pero si la agradecida soy yo, en el fondo estoy recibiendo muchísimo más que lo que doy en esas situaciones. Y luego yo puedo mantener mi consulta online, que eso también es importante porque mis pacientes pueden estar atendidos y yo tengo un espacio de trabajo y eso está bien. Pero yo me conozco muy bien y como yo tengo todo el ramalazo del todo, del ya, del perfeccionismo, pues fíjate que antes de que me hicieras esta pregunta te he dicho, yo ya me he visto que estos primeros días, sí. Entonces yo soy muy rígida conmigo misma en eso porque me conozco bien, entonces rápidamente me di cuenta y dije, no, yo mantengo esos canales abiertos, pero los mantengo abiertos, pero no soy un 7-Eleven, es decir, elijo los espacios en los que yo puedo hacerlo, porque el resto de los espacios están con las otras cosas, o sea, con las otras fuentes de refuerzos de las que te hablaba antes, que también pongo especial cuidado en hacerlas, ¿no? Entonces, todas las herramientas que yo os cuento son herramientas que yo implemento conmigo a tope, porque tengo un rasgo de ansiedad bastante alto y porque las necesito, ¿no? Otro colectivo del que quiero que hablemos, Marta, y que, claro, ahora no se está hablando tanto porque evidentemente lo prioritario es el tema sanitario, pero son todas esas personas, bien personas profesionales autónomos que de la noche a la mañana nos hemos quedado con toda la programación que teníamos de trabajo prácticamente anulada para los próximos 2 meses y más de 2 meses, y también personas que están siendo despedidas. Aquí no entro a juzgar, porque oye, también hay empresarios que lo estarán pasando muy mal, pero vaya, yo tengo 2 personas muy cercanas a mí que el pasado viernes las 2 despidieron a la mitad de la plantilla. Entonces, ¿cómo pueden gestionar esta situación desde la impotencia, además, estas personas que ya no solo están viviendo la crisis sanitaria que estamos viviendo todos, sino que además están viviendo una crisis económica personal que también hace mucha mella? Sí, es que una de las grandes incertidumbres, cuando hablábamos al principio, una de las grandes incertidumbres que se nos están abriendo justamente es esta. O sea, el problema no es solamente la parte física, el miedo al contagio, a lo que nos pueda pasar, sino mucho de los niveles de ansiedad de muchas personas tiene que ver con el impacto económico y social que va a tener esta situación, ¿no? Entonces, la clave ahí es que ocupar la cabeza en dar vueltas a todo lo que no está en nuestras manos ahora y no podemos hacer, lo único que nos va a suponer es agrandarlo y no es útil. Entonces, es mucho más interesante poder poner el foco atencional en las cosas que nos puedan hacer crecer, tanto desde el punto de vista laboral, es decir, me han despedido, pero al final los responsables de nuestro currículum y de nuestra formación y somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo utilizar este tiempo para formarme mejor en cosas que no estaba formado, para rematar proyectos, para hacer, o sea, lo que esté en mi mano? Entonces, ese espacio ese punto que decíamos, el refuerzo que tiene que ver con la parte más laboral, ¿no? Pues si no tengo trabajo y no puedo teletrabajar, se puede seguir dando esa parte, porque puedo seguir buscando cosas de crecimiento a nivel laboral, independientemente de que luego no sepa hacia dónde voy a enfocar eso, ¿no? Entonces, en cualquier caso, el estar rumiando y anticipando aquí, en este grupo concretamente, es el peor de los enemigos. O sea, aquí sí que ellos tienen que tener a rajatabla la rumiación e intentar focalizarse, porque al final, ante cualquier escenario complicado, una de las cosas que se ha visto claras es que cuando el ser humano hace un afrontamiento activo se siente mucho mejor. Entonces, cuando yo me han despedido y no tengo control sobre cómo va a ser mi trabajo, pero me pongo a hacer un afrontamiento activo, ¿qué es? Pues hacer cosas para formarme más, para estar más preparado, pues eso, de alguna manera, me hace sentirme más seguro, más tranquilo, más confortable. Uh-huh. Genial. Gracias, porque esto también me lo aplico yo. Y esto me lo digo yo también, que yo también soy autónoma. Tú también eres autónoma, efectivamente. Pues nada, autónomos, nosotros podemos también. Vamos a hablar del momento niños, porque claro, antes lo oía en las noticias a alguien que decía, no sé qué hacer con los niños, si tirarlos por la ventana o tirarme yo, porque claro, el primer día, pues muy bien, se te ocurren muchas cosas. El cuarto día, y encima teniendo que hacer tú cosas de trabajo, ya, pero cuando nos plantemos en el día 10... ¿qué podemos hacer? Antes has adelantado un poco porque tú tienes niños y más tienes una peque bastante peque.
¿qué podemos hacer con ellos cuando los ánimos empiecen a decaer? Porque, por un lado, hay que explicarles la medida del confinamiento. Por otro lado, hay que explicar, claro, y sin crear un cuento de Disney, pero tampoco acojonarlos a los pobres, porque qué necesidad. Y luego también hay que explicarles que de repente no pueden ver a sus amiguitos, ya no van al cole, no ven a los abuelos. Entonces, estos 3 puntos que me gustaría que trataras. Primero, cómo gestionarlos a ellos para no volver y acabar todos locos y queriéndonos tirar por la ventana. Y después, cómo explicarles la situación que estamos atravesando y eso, por qué no van al cole, por qué no pueden ir a ver a los yayos, etcétera. Yo aquí, claro, lo separaría mucho por edades, porque, Sí. claro, yo como además estoy haciendo cosas muy diferentes. Tú tienes porque, toda la claro, horquilla. Efectivamente, como el mayor tiene 14, pues no tiene nada que ver lo del de 14 con lo de la pequeña que tiene 3. Al final, en los adolescentes, la clave es, para mí, importante, en que ellos busquen sus propios motivos. O sea, al final es muy importante el no confrontar, no entender que están obligados a no entender, porque eso no suele dar muy buen resultado. Es mucho más interesante reflexionar con ellos y que ellos vayan buscando sus propios motivos para hacer esto. Lo normal, en la mayor parte de los casos, es que el adolescente, por lo que supone la propia adolescencia, en estos movimientos sociales, en estos movimientos de concienciación, suelen entrar bastante bien. Entonces, apelando un poco a eso y haciéndoles acercarse. Mi hijo es el que está haciendo todas las cosas que hay que hacer por la ventana, porque yo me entero solamente de la de los sanitarios, pero él se entera de la de a las 8:15 se pone la linterna con no sé qué, a las 10:15 la no sé cuántos, o sea, es increíble, porque ese tipo de cosas les suelen enganchar bastante. Entonces, él ha encontrado sus propios motivos y la segunda también para hacer esto, y eso es muy importante. Que no sientan, el adolescente que sea como más difícil, imponerle no va a funcionar, mucho mejor sentarse y apelar mucho a los abuelos. Al final, los adolescentes suelen adorar a sus abuelos, pues al final hacerles entender lo que esto supone para los abuelos y cómo les estamos protegiendo suele ser un motivo que les es suficiente a ellos. Los más pequeños es que, claro, al final los motivos no tienen capacidad muchas veces, ¿no?, para entender todos estos motivos. Entonces, ellos, pero tampoco tienen capacidad, pero tampoco lo van a pasar tan mal. Uh-huh. Al final, los niños pequeños, muchos están flipados. Mi hija está flipada de vernos todo el rato, a mi marido y a mí, porque, claro, no está acostumbrada, normalmente estamos uno o el otro. No estará encantada, como Galleta con nosotros, que está feliz, claro. Claro, salvando las distancias, claro. Salvo los fines de semana no estamos nunca todos y ahora está flipada todo el rato viéndonos allí, ¿no? Entonces, en realidad ella pregunta por sus amigos del cole, habla de sus amigos del cole, pero ellos no lo viven tan mal, ¿no? Sí que es importante varias cosas en la transmisión de información, explicarles qué pueden hacer ellos para cuidarse, explicarles un poco qué es lo que les pone la capa de superhéroe, ¿no? El lavarse las manos, el no sé qué y el no sé cuántos, que lo vivan así. Pero hay que tener muchísimo cuidado con las conversaciones que tenemos delante de ellos, porque ellos no se enteran mucho de las cosas, pero sí se enteran de la amenaza. Entonces, hay cosas que no, hay mensajes muy amenazantes o mensajes muy apocalípticos que nosotros entre nosotros no os podemos decir porque tenemos capacidad para filtrarlos, pero que ellos no saben. Uh-huh. Entonces, y eso incluso para los adolescentes. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes y con el tipo de redes que están consultando ellos y dónde están accediendo a la información. Y luego, ¿cómo los manejamos? Pues aquí, igual que están saliendo 4.500 grupos de fitness y de entrenamientos y no sé cuántos, pues están saliendo también 4.500 cosas para hacer con niños pequeños y esto está siendo muy bueno. Pero también hay que tener claro que no les vamos a saturar. El primer día les pusimos a hacer 4.000 cosas, pues es que no es necesario. Si los niños tiene que haber un tiempo también en el que se aburran un poco y aprendan a aburrirse, que no pasa nada. Entonces, la misma rutina que metemos para nosotros, la metemos para ellos. Pues yo qué sé, yo con la pequeña he intentado que tenga una cierta rutina de actividad física. Entonces, porque claro, es muy inquieta. Entonces pues hoy le he hecho un circuito y la he puesto a hacer saltos, a correr y a no sé qué, pues para cansarla un poco. Eso lo intento mantener todos los días. Intento que haga algo en el que se sienta. Y luego otra cosa muy importante, sí, en el que se sienta, lea, dibuje. O sea, lea no sabe leer, pero que coja cuentos, dibuje, etcétera. O sea, como trocitos de rutina para ellos también.
pero no todo lleno, porque yo tampoco los días se los lleno. Yo desde que vuelve del cole a la de 3 años hasta que, pues, ¿qué hacemos? Pues nada, o sea, muchas veces nada y no pasa nada. Y luego, muy importante también aquí, vamos a quitarnos las culpas con la Play, con las pantallas, quiero decir, es importante que ellos también hagan actividad física, es importante que ellos lean, es importante que ellos, pero estamos en una situación extrema. Y una situación extrema quiere decir que probablemente van a jugar más a la Play de lo que jugaban, van a tener más pantallas y yo creo que no pasa nada. Ellos y nosotros también, no pasa nada. Y nosotros, efectivamente, nosotros. Yo he duplicado el consumo de teléfono. Me salió el otro día el informe. Claro, es que es casi inevitable, pero bueno, también yo creo que se irá controlando un poco esto al principio. Claro, es que es un ansia por saber, pero bueno, yo espero que eso también se controle. Vamos a hablar del momento pareja, porque claro, esto es una nueva convivencia absoluta. Es como cuando lo que dicen, ¿no? Que a la vuelta de vacaciones de verano hay más divorcios. Pues claro, ¿qué pasará aquí? ¿Habrá más divorcios o más embarazos? Porque, pues calla, ríete, sí, pero por lo visto ya ha habido informes en China de las dos cosas, de que después del confinamiento han aumentado el número de embarazos y ha aumentado el número de divorcios. Claro, no me extraña. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Al final, yo creo que la clave es que todos, de alguna manera, tengamos una actitud de que preferimos el bando, yo soy viejuna ya para el embarazo, pero que me quedo con el bando del bienestar. Bueno, nunca se sabe, Marta. Que me quedo con el bando del bienestar más que con el del divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante dentro de la pareja, pero muy importante dentro del núcleo de la familia, al final, de todos los que están viviendo bajo una misma casa en esta situación, ¿no? Al final aquí la clave es, decíamos antes, ¿no? Para las emociones el foco atencional es muy importante. Entonces yo puedo estar poniendo la atención en todo lo que me molesta de lo que estás haciendo, en todo lo que me irrita, en todo lo que no estás haciendo bien, en todo lo que... Y entonces, ostras, vaya 15 días, mes o 2 meses o lo que sea más largo que vamos a tener. Entonces, súper interesante que como tenemos claro que vamos a estar juntos mucho tiempo, construyamos pareja y construyamos familia. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a poner el foco en lo que tú estás haciendo bien, te lo voy a agradecer, voy a intentar poner el foco en lo que sé que te hace bien. Si estoy irritado y pego un grito, te voy a pedir perdón rápido. Yo hace un rato le pidió perdón a mi hijo mayor porque le he pegado 3 gritos fuera de tono. Quiero decir que esto es muy normal que pase en estas situaciones. Entonces la clave es que estemos poniendo sobre todo la atención en lo que podemos hacer por el otro y en lo que nos hace bien del otro, que cultivemos más el agradecimiento y que de alguna manera bajemos un poco nuestro nivel de rigidez que muchas veces nos daña, ¿no? en la relación con la pareja y con la familia. Y luego en el contexto familiar también, pues es importante que todo el mundo asuma responsabilidades, ¿no? O sea, de alguna manera que todos tengamos claro que vamos a estar mucho tiempo aquí juntos y confinados. Y que de alguna manera, pues al hilo de lo que decías con los niños, también importante esto es con los niños, pero es en la relación de pareja también, ¿no? Que de alguna manera veamos qué roles puede asumir cada uno, qué pueden sumar a hacer equipo cada uno. Yo en el caso de mis hijos, pues estamos muy organizados para que ellos cuiden a la peque en los ratos en los que estamos trabajando, para que ellos de alguna manera puedan responsabilizarse de determinadas tareas estos días, y eso también les hace sentir, o sea, les hace madurar y les hace sentirse responsables, ¿no? Y dentro de la pareja un poco lo mismo. Uh-huh. Y sobre todo empatizar, porque... Bueno... Claro, fíjate, perdona que te corte, sí, dime. No, sigue. Más interesante lo que vas a decir tú que yo. No, es que soy un ansia, si es que lo ves. Es que cuando has dicho la palabra empatizar, es que es la palabra clave, Hanna. Fíjate que la ira es una de las emociones que está saltando también en este escenario. Al final, y conforme van pasando los días, que se nos va bajando un pelín el miedo, van apareciendo otras. Sí, vamos a hablar ahora de... Entonces, para la ira al final, ahora lo comentaremos, la empatía es la palabra clave. Y bueno, ira aplicado sí al ámbito familiar, pero tú lo has dicho, va a llegar un momento en que empecemos a estar muy hartos de estar en casa y entonces empecemos a buscar culpables y a exigir responsabilidades, que ojo, no digo que no haya que hacerlo,
pero en su momento, no cuando estamos todos confinados. Yo te lo comentaba antes, el domingo que me levanté con una rabia que no veas, me grabé un vídeo de estos incendiarios que me lo guardé para mí y no lo subí a ningún sitio porque era un poquito de ahora no es el momento. Entonces, ¿cómo podemos controlarnos para no dejarnos arrastrar por por ese sentimiento de se podía haber evitado, quién es el responsable de que estemos así y tantas otras cosas que también estamos escuchando, que, lo repito, no digo que no haya que hacerlo, pero cuando sea el momento, no ahora? Claro, esa es un poco la clave, ¿no? Al final lo que estamos tratando aquí juntas es no de quitar estas emociones, que es normal que estén. Igual que hemos dicho con el miedo, que vamos a decir con la tristeza, pues lo mismo con la ira. Es que es normal que estén, pero la clave es, vamos a intentar protegernos de ellas de alguna manera. Entonces, la ira al final es una emoción que aparece cuando yo siento que alguno de mis objetivos importantes pueden verse dañados o se están viendo dañados. Cuando yo percibo ese daño es cuando aparece la ira. Entonces, claro, estamos haciendo un esfuerzo enorme por mantener todo lo que nos han dicho, un poco guiados por el cuidado a nuestros mayores y por el colapso del sistema sanitario y tal, y de repente, pues claro, estamos viendo personas que no están cumpliendo con lo que se les ha dicho, ¿no? Yo he recibido varios mensajes en esta dirección y hoy escuchaba algún vídeo en las redes en esta dirección, ¿no? Entonces, es inevitable que si yo estoy activado, quemado en algunos momentos, como desgastándome, ¿no? Haciendo un esfuerzo y de repente veo que la conducta de otros además me puede dañar, porque puede dañar a mis mayores y va a colapsar el sistema sanitario, es inevitable que aparezca la ira. Pero, cosas importantes. La clave es, vamos a intentar protegernos, arrinconar también a esta emoción, porque en el fondo si la sentimos es mierda para nosotros, eso se queda dentro de nosotros. Entonces, cosas importantes ahí. 1, brillante el que no colgaras ese mensaje, Hanna. Tú tienes un montón de seguidores. Si tú cuelgas ese mensaje con el que yo a lo mejor me siento identificada porque he sentido lo mismo que tú, pero es como si estuvieras cogiendo un soplete y estuvieras azuzando la ira de todas las personas que te siguen, que son muchas. Entonces, eso no nos hace ningún bien. La clave es, vamos a intentar huir de estos mensajes cuando nos lleguen, porque yo puedo estar sintiendo esa misma ira, pero me hago 7 sentadillas, pego 4 voces o me cago en la leche comentándolo con mi marido, pero ya está. Entonces, no trasladar estos mensajes es importante. Y luego, más cosas con respecto a la gestión de nuestra propia ira. La ira cursa como la ansiedad, cursa con una alta activación del sistema nervioso simpático, con lo cual todas las técnicas de relajación nos van a ayudar a enfriarnos, a enfriar la ira exactamente igual que con la ansiedad. Igual que el deporte también nos va a ayudar a regular, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista cognitivo, no voy a atender, porque no atendemos a las millones de personas que sí lo están haciendo bien. Y agradecemos, que es un sentimiento que nos va por dentro, nos va a dejar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, y luego la palabra clave, la decías tú antes, la empatía. O sea, voy a intentar entender la situación de los otros. Entender, empatizar, no es justificar, ojo, pero algunas de las personas que están rompiendo a lo mejor algunas de las cosas que hemos planteado es que no tenemos ni idea de sus historias, pero ni idea. Que no sabemos si esa persona tiene un trastorno de ansiedad y ha salido a correr porque le estaba dando un ataque de pánico, que no sabemos, es que no tenemos ni idea. Mira, justo a propósito de esto, antes es que salían las noticias, la madre de un chico autista que le habrían prescrito, o sea, por prescripción médica, tenía que salir a dar paseos diarios porque sin eso desarrollaba una agresividad que pegaba a sus padres. Y la pobre mujer decía, y aun yendo con él, me han increpado por salir a la calle, por ir en pareja. Es como, coño, pues lo que tú dices, párate y piensa que lo mismo esa persona... Es que se ve perfectamente los que están mareando la perdiz, que también los hay, y los que están por necesidad, ¿no? Claro. Hay muchas personas que no tenemos ni idea la historia que tienen detrás. Entonces, la empatía de alguna manera nos permite intentar entender que salir de nuestra rigidez, sobre todo, ¿no? De lo que a mí me parece justo o injusto, me parece bien o mal, pues es que hay muchas realidades llenas de matices. Fíjate, incluso la persona que es más irresponsable, Hanna,
es que también la responsabilidad también se educa, ¿eh? Entonces, también hay personas que ni sus padres ni su vida les ha educado en la asunción de responsabilidades. Repito, empatizar no es justificar, ¿eh? Pero que todo está lleno de muchos más matices de lo que pensamos, ¿no? Entonces, la empatía al final lo que hace es acercarnos más a los otros y nos quita, amortigua un poco esa sensación de ira y de rencor. Y eso nos va a hacer muchísimo bien. Entonces, y luego, si al final los que no están cumpliendo, porque una de las personas que me mandaba el mensaje, un mensaje referido a esto, se refería a sus familiares cercanos, que no estaban cumpliendo con las recomendaciones y que entonces ella estaba mosqueadísima con eso, ¿no? Entonces, eso es completamente natural también, pero incluso para acercarnos a esas situaciones es mucho mejor acercarnos desde la empatía y no confrontar, porque la confrontación lo único que hace es que el otro se empiece a defender y se radicalice más en su posición y aumente sus niveles de ira y me escupa. Nada más. Entonces es mucho más interesante desde la empatía trabajar entrevista motivacional. ¿Qué es la entrevista motivacional? Pues es intentar preguntándole al otro hacerle reflexionar. Entonces, entiendo que te está costando un huevo, entiendo que con tu forma de ser, con lo inquieto que eres, entiendo que esto es dificilísimo para mí. En el momento en el que yo a una persona le digo entiendo lo que sea, me acabo de colocar a su lado y tira las barreras abajo, se deja de defender. Y entonces a partir de ahí le puedo hacer reflexionar, pero ¿qué consecuencias has pensado que tiene el que salgas? ¿Lo has valorado? ¿Qué has pensado hacer? ¿Qué crees que puede suponer? ¿Qué has escuchado tú con respecto a? Porque igual le falta información. Es decir, que es más fácil, la entrevista motivacional se trabajó, el primer sitio en el que se trabajó fue en el área de las drogadicciones, porque fue el primer sitio en el que los psicólogos vimos que pinchábamos en hueso y que la forma tradicional de que el otro cambie conductas no sirve. Entonces, aquí lo que queremos es que haya un cambio de conductas en la gente y el increpar, el ser rígidos, el regañar o el azuzar no sirve, no es útil, no va a funcionar. Funcionan mucho mejor otros caminos. Y luego, esos otros caminos, además de aumentar la probabilidad de que el otro cambie la conducta, sobre todo me dejan a mí mucho más tranquilo, no azuzan mi ira. Y Marta, para terminar, vamos a hablar de la tristeza, porque también, lo decía, es que al final cuando se mezcla miedo con ira, con estrés, con dormir poco, pues es inevitable que el estado de ánimo se nos vaya a lo más profundo. Entonces, ¿qué podemos hacer en momentos en los que nos sintamos, pues eso, tristes? Fíjate, especialmente importante esta emoción que ha debutado ya en algunos escenarios, pero que al final está descrito que la tristeza aparece cuando los procesos de estrés se alargan en el tiempo, con lo cual es posible que esta sensación de tristeza aparezca todavía de una forma más marcada un poquito más adelante. Ahora ha debutado ya en algunos escenarios porque algunas personas al ver a sus familiares, a sus mayores, a sus solos, al no poder abrazarles, al no poder estar con ellos, al no poder... Me escribía una persona diciéndome que había tenido una videollamada con su madre y su madre se había puesto a llorar, ¿no? Y eso al final, claro, nos genera una tristeza pues muy marcada. Entonces, cosas importantes aquí, sobre todo cuando tenga que ver con lo de los familiares, que es muy común y que me lo comentaba una persona, pero luego lo he leído en varios sitios. Primero, hay que legitimar la emoción de tristeza, igual que estamos haciendo con las otras. No hay que echarla y no hay que decirle al otro, no llores, no pasa nada, tranquilízate rápidamente. Hay que dejarle llorar, que se desahogue. Es muy importante que el otro entienda que es normal que se sienta triste. Entonces no le vamos a decir, ay mami, no llores, si no pasa nada, si va a estar todo bien. No. Mamá, es normal que llores, es normal que te sientas triste. Yo también te echo mucho de menos, yo también me siento triste, yo también tengo ganas de abrazarte. Eso es súper importante. Y que se desahogue, que el otro llore, que se desahogue, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Una vez que eso ya se ha dado, ahí ya sí, ayudamos a cambiar la atención de sitio. De nuevo, la atención como la puerta de entrada. Entonces, una vez que el otro se desahoga, y lo mismo para mí, una vez que lloro, me desahogo, me quedo a gusto, entonces ya cambio la atención de sitio y empiezo a dirigirla a actividades concretas, y hay actividades que son potenciadoras de estado de ánimo. La actividad física, todos tenemos cosas que sabemos que nos hacen bien, que nos hacen subir un pelín el ánimo, pues a esas son a las que nos tenemos que ir. Pero nos tenemos que ir a esas actividades después de haber
legitimado la emoción de tristeza y después de haberla expresado. Y esto muy importante también de cara a nuestros hijos. Este es un momento maravilloso para educar a nuestros hijos también en regulación emocional. Entonces, que nuestros hijos nos vean llorar y decirles, es que estoy triste, es que echo de menos a la abuela, es que esta situación me está costando y entonces por eso lloro, eso es súper importante, porque cuando nuestros hijos tengan ganas de llorar, no van a pensar, algo me está pasando malo porque mi modelo principal no lloraba. Entonces, lloro con él, me desahogo con él, pero siempre luego haciéndole ver que soy un punto fijo y seguro, ¿no? O sea, y una vez que me he quedado a gusto, pongo mi atención en las cosas que puedo hacer y en que vamos a salir de esto y en vamos a ponernos a ello, etcétera, ¿no? De una manera activa. Pero es importante que la tristeza se desahogue y se legitime en estas situaciones, que no huyamos de ella, porque es natural que esté en algunos momentos. Y mostrar vuestra vulnerabilidad, ¿no? Eso es, y eso es bueno además, es que es muy bueno que mostremos vulnerabilidad porque al entorno y a nosotros mismos, porque eso es educarnos a nosotros mismos en que nos queremos con esa vulnerabilidad y educar al entorno en que esa vulnerabilidad está bien, que no pasa nada. Pues Marta, con todos estos mensajes de empatía, de calma, de aceptación, nos quedamos. No descarto que tengamos que hacer otro especial según vaya evolucionando esta crisis. Yo encantada. Pero bueno, lo he dicho al principio, todo lo que sea poder ayudar por nuestra parte, ahí estaremos. Muchas Marta, gracias, Hanna. Siempre por abrir los micros a estas cosas. Nada, Muchísimas gracias. Un placer charlar contigo, ya lo sabes. Y también las personas que nos escuchen, que necesiten ayuda, que se vean sobrepasados, Marta y todo su equipo de IPES están disponibles para vosotros. Así que bueno, si no la encontráis por redes, me preguntáis a mí lo que queráis, pero bueno, que sepáis que hay gente que está dispuesta y preparada para ayudarnos. Muy buenas tardes, Marta, y mil gracias como siempre. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte virtual. Y efectivamente, todos sin contacto, un beso y un abrazo muy fuerte a los que nos estéis escuchando. Hasta la próxima, chao. Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. También puedes escribirme a través de mi página web, hannafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales, y a través de mi cuenta de Instagram, hannafr. Y si quieres apoyar económicamente este proyecto, puedes hacerlo a través del link paypal.me/podcasthana. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.